Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bienvenidos. Deseamos bendiciones de parte del Señor. Quiero invitarle a que compartamos una lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Le invito a leer entre el versículo 5 y hasta el versículo 8. Versículo 5 al versículo 8. Jesucristo dice a los discípulos en el verso 5, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El versículo 8 dice, y cuando Él venga, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el versículo 13 dirá, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Amén al Señor. Voy a permitirme recordar que los capítulos 13, 14, 15, 16, también el 17, están en un tiempo en que Jesucristo, el Señor, se está despidiendo de los discípulos. Cuando digo despedirse, hermano, no estoy diciendo que le está dando la mano a cada uno para decirle, hijito, fue lindo estar contigo No. Estamos hablando de que Él sabe, como lo dice la Escritura, que la hora ha llegado. Él sabe que ha llegado el tiempo en que tiene que volver al Padre. Su trabajo, la comisión, aquí ya está próxima a terminar. Solo falta la última etapa, quizás la más dura, aquella etapa respecto de la cual el mismo Señor oraba en el Getsemaní, diciendo, Padre, todas las cosas te son posibles, si tú quisieras que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que sea hecha tu voluntad. Bueno, en este tiempo el Señor lo que hace es tomarse una extensión de tiempo para estar a solas con los discípulos. Les enseña en este último tiempo, les enseña acerca de la humildad, acerca del servicio, cuando le lava los pies, ¿no? A cada uno de ellos. Les enseña acerca de la promesa que Él tiene. Les muestra la promesa que Él tiene para que como el hermano primero, el hermano mayor, invitando a sus hermanitos pequeños para que compartan con Él la casa del Padre, en el capítulo 14. En el capítulo 15 les dice, miren, ustedes deben entender que separados de mí, nunca van a lograr nada. Necesitan estar pegados a mí y les habla de la vid verdadera y dice que los discípulos o la iglesia entonces debe estar pegados, los pámpanos pegados a la vid para que puedan llevar fruto. Muy bien, aquí en el capítulo 16 el Señor le dice, quiero que sepan que yo tengo que irme, debo irme. Y dice, les voy a decir la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el otro Consolador. Habla del otro Consolador porque claramente en ese minuto Él era el Consolador que el Padre había enviado para cubrirles, para enseñarles, para trabajar con ellos, ¿no? Pero cuando
hace el Señor Jesucristo esta promesa de enviarles, le llama así, el otro consolador. Cuando les promete la venida del Espíritu Santo, pues de Él está hablando, Él dice que el Espíritu Santo va a tener, al venir, va a tener dos funciones centrales. Dos funciones centrales. Respecto de ustedes, vamos a partir por eso, respecto de los discípulos, pero los discípulos son la base. Cristo es el fundamento, luego viene el testimonio de apóstoles y profetas, ¿no? Que son los discípulos, y luego viene la construcción de la casa, de la iglesia del Señor. Significa entonces que cuando está hablando a los discípulos, está entregando una palabra del Señor para la iglesia que el Señor a partir de ello va a construir. Se lo dijo a Simón Pedro, sobre esta base, le dice, ¿no? Sobre este fundamento, sobre esta roca, amén. Edificaré, dice el Señor, edificaré mi iglesia. Usted lo recuerda en Mateo capítulo 16. Bien. Aquí les dice que va a enviar el Espíritu Santo, pero le dice, respecto de ustedes primero, respecto de ustedes, la iglesia entonces, quiero que sepan, versículo número 13 y 14, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa es la misión que tendrá el Espíritu Santo cuando sea enviado desde el cielo por el Padre, ¿no? Según la promesa de Jesucristo. Él os guiará a toda la verdad. Esa es la función que tiene el Espíritu Santo en la iglesia, a la iglesia. ¿De qué verdad estamos hablando? De la única verdad a que se refiere la Escritura. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando la Escritura habla de la verdad, no habla de esto que conocemos entre nosotros, que alguien argumenta algo, el otro dice de otra manera y dice, no, tú estás mintiendo, esta es la verdad, o como alguien dice, esta es mi verdad. La verdad no tiene que ver con ciertas declaraciones, si bien tienen alguna relación. La verdad más bien es una forma de vida. La verdad tiene que ver con origen, la verdad tiene que ver con cuál es el alma, ¿no? Cuál es el espíritu, cuál es la vida que tiene aquel que es portador de la verdad. Jesucristo habló con las gentes y les dijo a los judíos que no querían o no podían creer en él, él les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, que es el diablo. Pero él, vuestro padre, le dice el Señor, vuestro padre, el diablo, él es mentiroso desde el principio. Y cuando habla mentira, dice, de suyo habla, de suyo habla. O sea, para Satanás mentir es lo normal, es lo propio, es lo que le brota. Por eso que engañó a Eva allá en el huerto. Por eso que le mintió a Eva y le dijo que si desobedecía a Dios iba a ser igual que Dios, y no le dijo que al desobedecer iba a acarrear la muerte del pecado sobre su vida. Satanás tiene esa facilidad, mentir, mentir, mentir. En cambio, Jesucristo, él va a decir, por ejemplo, en Juan capítulo 10, hablando de este mismo, de Satanás, él va a decir respecto de las ovejas, que Satanás, que no entra por la puerta, dice que él es el ladrón. Y en el versículo 10 de este capítulo 10 va a decir, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y allí establece el paralelo y dice, en cambio yo he venido para que tengan vida
y vida en abundancia. En ese contexto, el Señor le dice a los discípulos que cuando venga el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo en la iglesia es guiar a la iglesia a toda la verdad. Toda la verdad es Cristo el Señor. Por eso que el Señor le dice, Él os guiará toda la verdad, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Mira el verso 14. Aquí hay un respaldo, una justificación fuerte. Dice, Él, el Espíritu Santo, Él me glorificará, Él me pondrá en alto, Él me glorificará. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Si Cristo es la verdad, entonces lo que el Espíritu Santo hace es tomarlo de Cristo, tomar el testimonio de Cristo, tomar la vida de Cristo, ¿no? Y transmitirla, traspasarla, de manera que bajo la acción del Espíritu Santo, nosotros, la iglesia, tiene el conocimiento del bendito Hijo de Dios. Y el que conoce al Hijo, conoce al Padre, dice la Escritura. Y el mismo Señor Jesucristo va a decir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, si examinamos en ese contexto la función del Espíritu Santo en la iglesia, lo único que nos queda decir es que es determinante. Es absoluta. O sea, una iglesia sin Espíritu Santo no tendría revelación, no le sería mostrado Cristo. Si Cristo no es mostrado y Cristo es cabeza de la iglesia, establecida así por el Padre, y si la iglesia no conoce a Cristo porque el Espíritu Santo no lo revela, porque Él muestra la verdad y la verdad es Cristo, entonces la iglesia no existe. No hay iglesia. Puede haber un grupo social, puede haber un grupo religioso, puede haber un grupo de amigos, lo que quiera, pero no habrá iglesia si no está el Espíritu Santo cumpliendo su propósito, la comisión que tiene de parte de Dios el Padre. Amén. Eso es para la iglesia. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. O sea, os guiará, os mostrará a Cristo, al bendito Hijo de Dios. Muy bien. ¿Y qué pasa con el mundo? ¿Tiene o no algo que hacer el Espíritu Santo de Dios respecto del mundo? Jesucristo dijo, versículo número 8, cuando Él venga, convencerá al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Dice que el Espíritu Santo tiene una tarea, claramente no es menor, es una tarea fuerte respecto del mundo, respecto de los que no han conocido a Cristo, respecto de los que no han venido a Él, los que no han entregado su vida al Señor para ser una nueva criatura, una nueva creación. El Espíritu Santo está operando en el mundo para que el mundo tenga la oportunidad, dice, de ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Es interesante, si usted me acompaña allí en Juan 10, capítulo 16, verso 9, el Señor Jesucristo dice que el Espíritu va a convencer al mundo de pecado, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de pecado por cuanto no creen en mí. En primer lugar, algo que ha de llamarnos la atención, no dice que Él va a convencer al mundo de los pecados. Usted ya lo observó seguramente. No dice convencerá al mundo de los pecados que el mundo hace, sino que dice convencerá al mundo de pecado, en singular. Verso 9 dice, de pecado otra vez. O sea, no hay un problema aquí de sintaxis, no hay un problema de escritura.
No, no es que a alguien se le olvidó la S. No tiene que ver con eso. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado en singular, de pecado. Y luego explica brevemente que el pecado es por cuanto no creen en mí, por cuanto no creen en mí. Entonces uno diría o podría decir, ¿y por qué es tan importante creer en Jesucristo? ¿Por qué eso es como el pecado tan grande? Si hay gente que mata, hay gente algún varón que le roba la esposa al vecino, o una vecina que le roba el esposo a la vecina, hay otro que vende droga, hay otro que se hace rico a través de la venta de narcóticos, etcétera. Hay un tipo que es un degradado y abusa de los niños. Bueno, uno dice todo eso claramente son pecados, y es verdad. Pero ¿sabe cuál es el punto aquí? Jesucristo dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. Dice del pecado matriz, del pecado de no creer en mí. ¿Por qué es tan importante no creer en Cristo? Porque la Escritura va a decir, Pablo escribió a los Corintios, 2 Corintios 5:17, va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, si alguien quiere tener una vida nueva, una vida distinta, necesita nacer de nuevo, nacer en Cristo, nacer de Cristo. Romanos 6:23 dirá que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién del mundo no está en pecado? Por lo tanto, todos están muertos para Dios. La paga del pecado es muerte. Pero agrega, más la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, todo el mundo que está muerto para Dios a causa del pecado, si viene a Cristo, recibe a Cristo la dádiva de Dios. Recibe a Cristo, en Cristo tiene la posibilidad entonces de una vida absolutamente nueva. Ya el pecado no le provocará la muerte. En Cristo tiene la promesa de vida y vida en abundancia. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Por qué es tan importante la puerta en la predicación del Evangelio? Porque no olvidamos que capítulo 3 de Génesis, Dios el Padre expulsó a Adán y Eva de la casa del paraíso, los echó fuera, puso guardias allí para que no volviesen y nunca más Dios volvió a tratar con ellos, nunca más, porque para Dios murieron, la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que el hombre necesita es volver a Dios, es volver a la casa. Pero para entrar a la casa necesitamos una puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, aleluya, el que por mí entrare será salvo. Amén. Estoy obligado a terminar, pero permítame, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro en la Biblia, capítulo 2. Mire por favor el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Porque también, por favor, mire la declaración esta. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual, Cristo, no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por favor, versículo 24 es muy importante. Dice, ¿quién? Está hablando de Cristo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, está diciendo el apóstol Pedro, una cosa que requiere un poco más de detalle, de explicación, pero está diciendo que por el sacrificio de Cristo y su muerte en la cruz, nosotros somos redimidos. Nosotros somos comprados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros alcanzamos, dice, salvación, porque estaremos, dice, muertos para el pecado, pero viviendo la vida en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Amigos y hermanos, el Espíritu Santo que trabaja dentro de la iglesia, guiando a la iglesia a la verdad es la palabra del Señor que da testimonio de Cristo, también trabaja en el mundo. Si los amigos que estén ahora oyendo y viéndonos, que no han conocido a Cristo el Señor, pero si siente que esta palabra tiene que ver con usted, permítame decirle sí. No solo tiene que ver con usted, es un llamado que el Dios de los cielos en amor le está haciendo a usted. El Espíritu Santo quiere que usted reconozca que sin el sacrificio de Cristo en la cruz, todos estamos y estaremos en pecado eternamente y para siempre, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Cristo es fundamental, Él es la puerta de entrada para volver a la casa. Cristo es fundamental porque Él es la verdad de Dios para nosotros. Él es fundamental porque Él dio su vida para que a través de su muerte nosotros tengamos vida y vida eterna, dice la palabra del Señor. Amigos, hermanos, venga a Cristo el Señor, acérquese a escuchar la palabra de Dios, acérquese y sea bendecido. El Espíritu Santo va a trabajar con usted, le va a dar entendimiento. Finalmente usted deberá, como corresponde, entregar su vida al Señor. Si usted le rinde su vida al Señor, le ofrenda su vida al Señor, el Señor la tomará y hará de usted una nueva creación que agrade a Dios y que le garantice una vida eterna con Él en el reino de los cielos. Que Dios, el Señor, les bendiga.